voy a daros una idea muy original de cómo consumir plátano macho, también conocido como plátano verde. Unas empanadas con masa de plátano macho única y exclusivamente, sin harina. Ojo, que algunos confundir los términos harina e hidratos de carbono. Sí, ciertamente, estas empanadillas tienen hidratos de carbono, pero no se emplea harina para prepararlas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estas empanadas con masa de plátano macho. Puedes emplear el relleno que quieras mientras que este no sea muy húmedo. Pero como a veces me preguntáis cómo las he rellenado yo, os lo voy a contar. Calienta una sartén con unas cucharadas de aceite y añade la cebolla cortada en trozos. Cocina a fuego medio y cuando esté transparente y empiece a tomar color, añade la calabaza cocida o asada y ve machacando con el canto de la espumadera. Añade ajo picado o prensado y también sal y pimienta. Y sigue removiendo y machacando con la espumadera. Cuando la calabaza haya perdido bastante humedad, retira del fuego. Esto que tengo aquí son espinacas congeladas, ya que hoy no las he encontrado frescas. Voy a apretarlas muy bien para eliminar todo el agua posible. Voy a añadir un poco de nuez moscada y voy a remover todo bien. Es mucho relleno, por cierto. He preparado el doble de las cantidades que os indico. Voy a emplear la mitad y el resto voy a emplearlo de otra forma. Llega el momento de preparar la masa y para ello necesitamos 2 plátanos macho, también llamados plátanos verde. Son más grandes que los plátanos de postre y tienen estas aristas en la piel. Es imprescindible que emplees plátanos macho. Con plátano común de postre la receta no sale. Lo primero que debes hacer es pelarlos y para ello comienza quitando las puntas. Ahora, haz 3 cortes longitudinales en la piel con un cuchillo afilado. Voy a cortarlos por la mitad para que sea más fácil pelarlos. Y ahora voy a ir tirando de la piel con los dedos. Si nunca has pelado un plátano macho, vas a ver que la piel está muy firmemente pegada. Una vez que hayas quitado la piel, corta cada trozo por la mitad. Pon a cocer agua suficiente en un cazo y cuando hierva, añade el plátano macho y deja que cueza a fuego medio hasta que esté tierno. Una media hora o un poco más. Si pasado este tiempo el plátano sigue algo firme, puedes añadir un vaso de agua fría y dejar que vuelva a cocer. Esto ayuda a que se ablande. Y en el momento que esté tierno y que se deje aplastar bien, retira del fuego y tira el agua. Sin esperar a que enfríe debes triturarlo. Puedes emplear un pasapuré, un picacarne o incluso un rallador. Lo importante es que quede bien fino y no se noten trozos. En este momento añade una pizca de sal, que yo me he olvidado y se nota mucho. Ahora debes amasar. Cuidado porque quema, pero amasa bien. Debes obtener una masa en la que no se noten los trozos y que no se agriete. Si no, posiblemente les ha faltado tiempo de cocción a los plátanos. Toma una porción de masa y forma una bola con ella. Para estirar una tapa, puedes ayudarte de una bolsa de congelados cortada o de 2 trozos de film plástico de cocina. Coloca una porción, aplasta un poco y presiona con un objeto de fondo plano hasta que tenga 2 milímetros de espesor o un poco más. Coloca un poco del relleno en una de las 2 mitades. Ahora, ayudándote de la misma bolsa de congelados, cierra y presiona bien el borde. Ve dando forma con los dedos y sellando. Y ahora, si quieres que te quede perfectamente redonda, corta el borde con un tazón dado la vuelta. Ve haciendo lo mismo con las demás. En esta, como ves, asoma un trozo de espinaca.
Voy a quitarlo o el aceite va a saltar cuando ponga la empanada a freír. Y voy a poner un trozo de masa en el agujero. Fíjate en el aspecto que tienen las empanadas. La masa no tiene ni trozos ni grietas, así debe ser. Si tu masa las tiene, le ha faltado cocción al plátano. Comienza a calentar aceite en una sartén o cazo a fuego alto. Yo tengo mi cocina en la posición 8 de las 9 que tiene. El aceite debe cubrir al menos 3 centímetros para que las empanadas queden sumergidas. Así que como no voy a hacer muchas, utilizo un cazo para no gastar demasiado aceite. Cuando el aceite esté caliente, introduce las primeras empanadas. Esto lo compruebas introduciendo un palito. Si este burbujea, el aceite está suficientemente caliente. Como ves, quedan totalmente sumergidas en el aceite. Esto es importante para que se sellen por todas partes al mismo tiempo. De esta forma, se evita que puedan abrirse por la parte que queda fuera del aceite. Cuando estén doradas por el primer lado, da la vuelta. Y sigue friendo hasta que se doren bien por los dos lados. Saca un plato cubierto con papel absorbente y sigue haciendo lo mismo con las demás. Y así quedan estas empanadas de plátano macho. Si bien salen crujientes de la sartén, es normal que se vayan poniendo blanditas, sobre todo si empleas un relleno de verdura como he hecho yo. No son empanadas que queden muy crujientes, pero sí muy ricas. Muchos me preguntaréis si se pueden hacer al horno. Yo desde luego no he conseguido que me queden bien, y he hecho un montón de pruebas, así que yo al menos no lo recomiendo. El mejor momento para comer estas empanadillas es recién hechas, por lo que es mejor que hagas únicamente las que vayáis a comer en el momento. Y nada más por hoy, yo me voy a comer mis empanadas y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.